Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Diego, California, en los estudios de KPBS, en el campus de la Universidad San Diego State University. Buenos días a todos nuestros participantes de México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil, Argentina y otros países de Latinoamérica. Le damos la bienvenida a los que por primera vez participan: Cementos Zapasco en Tabasco, México, Key TV en Brasil y a la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Saludamos también a nuestros distinguidos amigos de la OEA de Washington, D.C. y a Telecomunicaciones de México en Ciudad de México. Telecom provee los servicios de enlace satelital que nos permite llegar a todos ustedes a través del milagro de las telecomunicaciones. Bienvenidos al programa Manejo y Conservación de la Energía, Métodos de Ahorro y Tecnología. Es la segunda videoconferencia de nuestra serie de 1995 titulada Administración de Recursos Estratégicos. Soy Frank Medeiros y yo seré su moderador hoy día. Nos gustaría recordar a los coordinadores en cada sitio receptor que recojan las hojas de asistencia y nos las devuelvan al International Training Center lo más brevemente posible, junto con la hoja con la lista de los nombres de participantes interesados en obtener el certificado o diplomado para esta serie de programas. Este programa se compone de 2 módulos de presentación y 2 sesiones demostrativas de preguntas y respuestas. Esperamos con agrado su participación en vivo y en directo, ya que esto constituye un elemento sumamente importante de nuestro programa. Dada la realidad global que vivimos, este programa es de suma importancia. La competitividad de las organizaciones industriales y de los servicios actuales se basa en la administración eficiente de los insumos y los recursos estratégicos necesarios para las operaciones comerciales básicas. No hay duda que en el mundo de hoy, la administración eficiente y la conservación de energía es un recurso estratégico extremadamente importante que todos debemos comprender y dominar. La energía está íntimamente relacionada con el medio ambiente y con la logística operacional de prácticamente toda la actividad productiva moderna. Las tecnologías y los nuevos enfoques disponibles para producir y consumir los diversos recursos energéticos que conocemos, desde el carbón no renovable, el petróleo crudo y gas natural, hasta las fuentes alternativas renovables, tales como energía solar, geotérmica y otras, son ahora conocidas y por los gerentes y por los que toman decisiones que están comprometidos a elevar el nivel de competitividad de sus organizaciones. Las tendencias globales y regionales de oferta, disponibilidad y demanda-consumo deben seguir diversos senderos conforme a la actual realidad de la economía mundial y la globalización de intereses que antes eran nacionales o regionales. La estrategia de hoy debe ser reducir la demanda y tornar más eficientes los procesos de consumo. El sector de energía eléctrica, como veremos, es importantísimo en este sentido. Esta videoconferencia presentará a ustedes una visión general global de los recursos energéticos, un enfoque de sistemas integrados y las técnicas de administración eficaces a emplearse, estadísticas básicas de determinados países industrializados y en vías de desarrollo, los beneficios mutuos para productores de energía eléctrica y para usuarios comerciales, industriales y residenciales, nuevas metodologías de auditoría de la energía y el papel de los sectores público y privado en las reglamentaciones y aspectos de desarrollo de este importante sector energético. Me es grato presentar a ustedes ahora a nuestros expertos panelistas, el Dr. Alan Swigler y el señor Jesse Sandoval, y a nuestro invitado especial, el señor Douglas Oglesby. Bienvenidos, señores.
El doctor Sweetler tiene un doctorado en física y es sumamente conocido como especialista en procesos regionales que tienen que ver con el sector de la energía. Es director del Centro de Estudios de la Energía en San Diego State University, donde también está encargado de varios proyectos relativos al desarrollo de fuentes alternativas de energía y la evaluación macrorregional de flujos de energía, en particular a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Es reconocido internacionalmente en América, Europa y Asia, donde también ha dirigido obras pioneras para varias organizaciones multinacionales. El señor Jesse Sandoval es especialista en la evaluación de nuevos mercados de energía eléctrica y la conservación y eficiencia de proyectos de consumo en la región del suroeste del país. El señor Sandoval ha estado asociado con la empresa San Diego Gas and Electric desde 1985. Actualmente es ingeniero de mercadotecnia y entre sus funciones está tratar con agencias gubernamentales, instituciones de investigación y consumidores. Ha publicado y presentado muchísimos artículos e informes sobre estos temas en Estados Unidos y en el exterior. El señor Douglas Oglesby, nuestro panelista invitado, es abogado asociado al bufete legal de la McKenna y Cuneo en San Francisco, California, y es miembro del grupo especialista en asuntos de energía. Su especialidad es la práctica profesional sobre las leyes sobre energía, particularmente casos de transacción de energía, reglamentación de la electricidad a nivel estatal y federal y casos relativos a la reestructuración de la industria eléctrica. Es experto, por lo tanto, en asuntos de transmisión eléctrica y reestructuración industrial. Bienvenidos a todos ustedes, señores. Antes de iniciar nuestro primer módulo, me gustaría mencionar algunos temas generales. La primera sería, ¿cuáles son las tendencias actuales en Estados Unidos relativas a la reestructuración de la industria eléctrica? Es decir, ¿para qué habríamos de reestructurar? Este es el tema más interesante ahora en Estados Unidos, justamente la reestructuración de la industria eléctrica, de energía eléctrica. Es decir, y también la reestructuración de la industria del gas. Empezó esto por las políticas adoptadas por el Congreso a nivel federal de Estados Unidos y se hicieron algunos cambios fundamentales en las fuerzas económicas. El resultado fue un rompimiento del servicio tradicional en la forma que se lo daba en Estados Unidos. Y los servicios de electricidad en Estados Unidos básicamente eran ofrecidos por empresas privadas y el 80% de los usuarios recibían estos servicios de estas empresas privadas, lo cual es fundamentalmente distinto de las empresas estatales de otros países. Estas empresas tenían su propia generación de energía y luego la transmitían desde sus generadores a sus centros de carga y luego distribuían la energía a sus propios clientes al detalle, al por menor. Lo que ocurría era que este monopolio natural ahora se está fragmentando. Ya estas empresas tienen que abrir sus sistemas de transmisión para poder transmitir la energía a otros competidores y ahora hay otros competidores en este sector y entonces los usuarios están viendo cuál les conviene más y entonces estas fuerzas económicas están ocasionando esta fragmentación del sector y que haya más competitividad. El líder en este sentido es el estado de California y creo que dentro de poco verán ustedes muchos cambios importantes donde los clientes ahora tendrán cómo elegir. Muchas gracias. Otra de las inquietudes legales principales, podríamos decir, de cuáles son estas inquietudes de una empresa eléctrica con relación a las reglamentaciones ambientales actuales que tienen que ver con la calidad del aire y el agua. Bueno, estos son temas muy importantes. Por supuesto, el impacto fundamental que ha habido recientemente en las empresas desde el punto de vista medioambiental es que las nuevas leyes que se han aprobado en la década de los 90 es de establecer dispositivos muy sofisticados en las plantas de energía para controlar la contaminación ambiental. Esto quiere decir que deben implementar estos dispositivos para esta ley, que es la ley de la legislación
sobre la calidad del aire ha ocasionado un mecanismo por el cual las empresas eléctricas pueden vender ciertos créditos que tienen para las emisiones de gases, etcétera. Y entonces, por ejemplo, hay empresas que venden sus cupos de emisiones de gases y entonces de esta manera pueden evitar implementar estos dispositivos tan costosos. Uno de los cambios tecnológicos es que las nuevas plantas generadoras no contaminan tanto como las anteriores y por lo tanto será cada vez más fácil y más barato construir nuevas plantas e instalaciones que tengan menos contaminación, que generen menos contaminación que las antiguas y de esta manera ahorrar el costo de implementar estos dispositivos de control del medio ambiente, de la contaminación. Parece que la presentación de hoy será sumamente motivadora. Empecemos con el módulo número 1, en el cual el Dr. Swidler mencionará algunos temas importantes que tienen que ver con la comprensión de la importancia de la energía como un recurso. Gracias, Frank. Es un placer estar aquí para hablarles sobre el tema de energía, de dónde viene, cómo se utiliza, quién la consume, cuánto cuesta, su impacto en el ambiente y las diferentes formas para aprovecharla eficientemente. El suministro adecuado de energía a un precio razonable es indispensable para la sobrevivencia de toda sociedad moderna. La energía sustenta el funcionamiento de las comunidades industrializadas y para poder hacer uso más eficiente de los recursos energéticos, es necesario visualizar el concepto de energía en el contexto más amplio posible. Esto significa que para entender el concepto de energía, tenemos que visualizar la existencia y tecnologías de extracción de nuestros recursos naturales, particularmente los de combustibles fósiles, los tres principales, carbón, petróleo crudo y el gas natural. También se tiene que comprender que cualquier consumo de energía inevitablemente resultará en algún efecto de impacto sobre nuestro medio ambiente físico y social. Por lo tanto, se tienen que tomar en cuenta las consecuencias ambientales, de salud y de tipo social de consumo moderno de energía. Cuesta mucho dinero construir y operar la infraestructura energética de nuestras sociedades modernas. Para entender el sector energético, tenemos que ver aspectos tales como los procesos de formación de capital, análisis de beneficio de costo y diferentes mecanismos de financiamiento. Es fácil entender que una persona no puede ser experta en todos los aspectos relacionados con la energía. Esto significa que para aprovechar eficientemente este recurso se requiere la cooperación y talento en equipos de ingenieros, técnicos, científicos, financieros, administradores, educadores y ciudadanos en general. También exige la cooperación estrecha entre gobierno, empresas y sector social. Veamos primero cómo se ha utilizado la energía durante los últimos 100 años. Viendo la gráfica número 1 del apéndice en su manual del participante, página 73, vemos que la tasa de consumo de energía primaria y la contribución relativa de las diferentes fuentes energéticas reflejan tanto la evolución de tecnología como el crecimiento de la población humana. El carbón gradualmente sustituyó el uso de la madera en los hornos que generaron la revolución industrial a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. El crecimiento acelerado del uso de petróleo después de la Segunda Guerra Mundial reflejó el incremento del transporte masivo que ocurrió en esa época. Y el crecimiento de la producción eléctrica a fines de la década de los 60 coincidió con el crecimiento de las economías orientadas a las actividades de servicios. Por supuesto que somos nosotros en lo personal quienes finalmente utilizamos los recursos y el incremento en la utilización de la energía ciertamente está correlacionado al crecimiento de la población humana, al cual podemos ver en la gráfica. La población mundial actual es de alrededor de 5.200 millones, cifra que probablemente aumentará a más de 8.000 millones en los próximos 20 años. Si las tendencias actuales continuaran, la población de la Tierra probablemente se doblará cerca de la mitad del próximo siglo. El uso de energía no está distribuido en forma uniforme geográficamente. Algunos países consumen bastante más energía y tienen tasas de consumo per cápita mayores que otros, como lo podemos ver en la gráfica 2 en el apéndice de su manual. En los Estados Unidos y en Canadá, el ciudadano promedio consumió el equivalente a 40 barriles de petróleo crudo en 1988.
el ciudadano promedio en México 8 barriles, mientras que en Nigeria el promedio fue de solo 2 barriles, en su mayoría a través de combustibles tradicionales. También vemos aquí que el alto consumo de energía per cápita no es una condición necesaria de una economía avanzada. Alemania Occidental y Japón consumen casi la mitad de la energía per cápita de los Estados Unidos, no obstante que son países muy industrializados. La razón principal es que estas sociedades utilizan la energía más eficientemente que en los Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en el sector transporte. El sistema mundial de energía es dominado por el uso de 3 combustibles fósiles, el petróleo crudo, el carbón y el gas natural, como podemos ver en la siguiente gráfica de su manual. El 87% de la energía mundial se derivó de estos combustibles en el año 1992. El petróleo representó la porción mayor con un 37%, seguido por el carbón y el gas natural. Es claro que nuestra civilización actual es dependiente totalmente de los combustibles fósiles para su bienestar. Aunque se han logrado grandes avances en el desarrollo de tecnologías de combustibles no fósiles, la mayoría de las proyecciones indican que por mucho tiempo hacia el futuro del mundo estará utilizando los combustibles fósiles no renovables como su fuente de energía primaria. Esta energía de ninguna manera está distribuida uniformemente alrededor de la Tierra, como vemos en la gráfica siguiente del apéndice en su manual. Estados Unidos es el mayor productor de energía a nivel mundial, así como el mayor consumidor, seguido por Rusia, China y Arabia Saudita. El hemisferio occidental en su conjunto representó el 31% de la producción de energía global en 1992. Las otras regiones se pueden ver en la siguiente gráfica. Aquí, viendo las reservas del petróleo, vemos una distribución muy irregular. La mayoría de las reservas probadas se localizan en el Medio Oriente y en África, y las de gas natural en Europa Oriental, Rusia, el Medio Oriente y África. Estas regiones, por lo tanto, juegan un importante papel estratégico en la economía global actual y en asuntos geopolíticos. Los combustibles fósiles son comercializados globalmente, como lo podemos ver en las siguientes 2 gráficas del apéndice de su manual, las cuales presentan los flujos internacionales de petróleo y gas. Estados Unidos es el principal importador de petróleo. En 1993 importó 7.5 millones de barriles diarios, la mayor cantidad de los últimos 14 años. Esto representó el 44% de la demanda total, el más alto de los últimos 16 años. En 1993 los mayores proveedores de petróleo a Estados Unidos fueron Arabia Saudita, Venezuela, Canadá, México y Nigeria. La Unión Soviética fue y ahora Rusia es el mayor productor y exportador de gas natural a nivel mundial, mientras que Alemania es el mayor importador. En 1993, Estados Unidos importó 2.1 billones de pies cúbicos, el equivalente al 10,5% del consumo doméstico, todo proveniente de Canadá. Esto es un cambio drástico de principios de la década de los 80, cuando México proporcionó el 12% del suministro de gas a Estados Unidos. Viendo ahora el consumo final, los sectores residencial, comercial e industrial representan globalmente alrededor de 3/4 partes del consumo de energía, yéndose el resto al sector transporte. Por supuesto que esto varía de país a país. Para Estados Unidos, en 1993, el sector industrial representó el 37%, el residencial el 36% y el sector transporte el 27%, como lo podemos ver en la gráfica. Para México, el comportamiento del consumo final es diferente al de Estados Unidos, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. En México el transporte es el principal consumidor final y representa el 40% del total. Los sectores residencial y comercial juntos representan el 23% y el sector industrial el 35%, este último casi igual al de Estados Unidos. De todas las formas de energía, la electricidad es la que crece más rápidamente. Esto es porque la electricidad es una modalidad muy versátil y es el único tipo de energía que se puede utilizar en el sector de servicios, mismo que se apoya fuertemente en computadoras y en telecomunicaciones.
En una escala global, el sector eléctrico consume cerca de un 60% de recursos de energía primaria. Casi 2/3 partes de esta energía se pierde por la naturaleza inherente al proceso de conversión térmica. La mayor parte de esta pérdida aparece como contaminación de una forma u otra. Un importante dilema energético que enfrenta la comunidad global es que mientras la electricidad es una forma de energía muy flexible y su demanda crece, también es la fuente generadora de buena parte de la contaminación mundial, particularmente el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y la lluvia ácida, lo cual se relaciona directamente con los cambios globales del clima. En la siguiente gráfica podemos ver la capacidad instalada de producción eléctrica a nivel mundial por tipo de combustible. Los combustibles fósiles representan el 67% del total, la hidroeléctrica el 24% y la nuclear el 12%. Solo una muy pequeña fracción, el 0.4%, es la generada por geotermia, solar, biomasa y viento, entre otras fuentes renovables de energía. El insumo primario de combustible al sector eléctrico varía de país a país. En Estados Unidos, por ejemplo, el carbón representa el 55%, nuclear el 23%, hidro el 8% y petróleo solo el 3%. La geotermia y otras fuentes renovables de energía suministraron solo el 6% en 1992. En contraste con esto, México utiliza petróleo como su fuente de energía primaria para su generación eléctrica. Aunque la mayoría de los países se basan primordialmente en los combustibles fósiles para su generación de electricidad, se dan notables excepciones. Francia, por ejemplo, genera el 72% de su electricidad de energía nuclear y el Japón el 24%. ¿Existe alguna relación entre el consumo de energía y la actividad económica? Durante muchos años se pensó que para que un país creciera económicamente tenía que utilizar más energía. Cada incremento en el Producto Doméstico Bruto debería resultar en un incremento correspondiente en el consumo de energía. Una manera de ver si esto era cierto es analizando el consumo de energía por unidad del Producto Doméstico Bruto. Este PDB es el valor total de todos los bienes y servicios generados dentro de un país. Una curva casi plana indicaría una relación 1 a 1 entre crecimiento económico y consumo de energía. Una curva hacia abajo indicaría que el mismo nivel de crecimiento económico se puede lograr con menos energía, es decir, una economía más eficiente. La siguiente gráfica nos presenta el consumo de energía por dólar de Producto Doméstico Bruto en Estados Unidos durante el periodo de 1949 a 1993. Se puede ver que hasta 1975 existió casi una relación 1 a 1 entre el crecimiento económico y la energía utilizada. Pero posterior a ese periodo, después de los grandes incrementos de precios de energía en 1973, se hizo posible generar el mismo nivel de actividad económica utilizando menos energía. Inclusive, de 1973 a 1993, la proporción se redujo en casi un 30%. Esto quiere decir que la economía de Estados Unidos utiliza ahora su energía en un 30% más eficientemente que antes. México, por otro lado, se hizo menos eficiente durante este mismo periodo. Según la Agencia Internacional de Energía, localizada en París, México utilizó en 1993 un 47% más de la energía de la que utilizó en 1973 para generar el mismo producto económico. Esto quiere decir que la introducción de programas de conservación de energía en México pudiera resultar en grandes ahorros de energía y de costos. Ahora, ¿qué podemos decir del futuro? Los especialistas en energía se pasan muchas horas tratando de pronosticar el consumo de energía en los próximos años. Los pronósticos son solo estimaciones de escenarios futuros. Sin embargo, pueden servir como guías útiles para los responsables de la planeación y administración del sector energético y para los consumidores. Quiero ahora presentarles algunos resultados de pronósticos globales desarrollados por la Agencia Internacional de Energía, brazo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esta agencia considera que entre 1991 y el año 2010, la demanda de energía primaria mundial crecerá con una tasa del 2.1%.
Esto significa que el mundo consumirá para entonces un 47% más energía que la actual. Esto lo vemos en la gráfica donde RM significa resto del mundo y EU es EO, significa ex Unión Soviética y Europa Oriental. Buena parte de este incremento se dará en países fuera de esta organización OCDE, como se puede ver en la gráfica. China representará el 20% de este incremento. Aunque la cantidad total de energía consumida aumentará significativamente, la mezcla no cambiará mucho, como lo podrán observar también en esta gráfica. Esto significa que seguiremos dependiendo de los combustibles fósiles y que seguiremos utilizando más cantidades de estos. Además, la electricidad será la modalidad de energía de más rápido crecimiento, con una tasa anual del 3.2% durante la primera década del siglo XXI. Se agregarán al sistema mundial 1.4 billones de watts de capacidad instalada para el año 2010, un 60% de los cuales se darán en países no miembros de la OCDE. La generación de electricidad en Sudamérica continuará siendo predominantemente de fuentes hidroeléctricas, mientras que en China, el sur y el este de Asia continuarán utilizando principalmente carbón. En Estados Unidos, aunque el carbón seguirá siendo un importante combustible primario para la generación eléctrica, el gas natural comenzará a desplazar el carbón como combustible preferido por ser menos contaminante. El creciente consumo de energía a futuro, particularmente de combustibles fósiles, resultará en mayores emisiones de dióxido de carbono, como se ve en la siguiente gráfica. Estas emisiones pudieran tener un efecto dramático en el cambio global del clima. A raíz de estos importantes incrementos proyectados de demanda de energía global, su impacto ambiental y costos asociados, es conveniente utilizar la energía lo más eficientemente posible y reemplazar los combustibles fósiles como fuentes renovables de energía menos contaminantes. Aunque las fuentes renovables de energía, excluyendo hidro y nuclear, dada la madurez de sus tecnologías, contribuyen hoy en día a un porcentaje muy pequeño de la energía mundial, están desarrollándose con rapidez y pudieran tener el potencial de una mayor penetración del mercado en el futuro. Como se puede ver en la siguiente gráfica, la fabricación de celdas solares fotovoltaicas, por ejemplo, han aumentado en años recientes y su precio se ha reducido. La energía de viento o eólica también ha incrementado su participación en la capital global para la capacidad de generación a casi 3 millones de watts, como se indica en la siguiente gráfica. Además de utilizar fuentes renovables de energía donde sea factible, se puede reducir la necesidad de los combustibles fósiles, reduciendo la demanda de energía. En el sector eléctrico, esto generalmente significa implementar un programa de administración de la demanda. Mi colega, el señor Sandoval, nos hablará de este tipo de proyecto más adelante. Aquí solo quiero recalcar la importancia económica de este renglón en Estados Unidos. Las empresas eléctricas de este país aplican grandes recursos, como se indica en la gráfica siguiente. La inversión total en 1993 ascendió a $3.000 millones. Estos programas de manejo de la demanda no solo han reducido la necesidad de incrementar la capacidad de generación, sino que también han creado nuevos mercados e industria para nuevas tecnologías de energía eficiente, tales como luces fluorescentes compactas y motores de bajo consumo.